Soy Tabea Cacique, mujer indígena de Puebla Xénica, de la provincia de Atalaya, Ucayali, Perú. Soy miembro del Consejo Directivo de COICA en área de educación, ciencia y tecnología. Las amenazas que enfrentamos como pueblos indígenas son las invasiones territoriales, megaproyectos de petroleras, hidrovías, concesiones forestales. Nuestros pueblos indígenas, cuando están capacitados, cuando están formados, conocen las leyes, tratados y puedan defenderse. Nadie puede ser vulnerado. En relación de vigilancia y veedurías forestales, sin conocimiento del manejo tecnológico no podemos avanzar. Nuestros jóvenes contando, ¿no? Nuestros hermanos indígenas formados, entonces ellos pueden defender su comunidad, su territorio y por ende apoya a su población y su organización. También hemos tenido dificultades, ¿no? En relación de la conectividad. Entonces eso también afecta cuando están en curso y hay un corte ahí y no sigue la secuencia de la enseñanza. En la actualidad se está observando docentes monolingües que vienen de otras regiones yendo a enseñar en las comunidades indígenas, a pesar que existen leyes que amparan, ¿no? Educación bilingüe intercultural, está vulnerando los derechos de nuestros pueblos indígenas. No podíamos dejar sin capacitar a nuestros jóvenes, sin capacitar a nuestra población. Entonces creíamos que sí se puede seguir formando más hermanos y hermanas, porque toda vez que nuestra juventud se va desde la comunidad, salen en busca de mejoras. Cuando no les damos oportunidad desde las organizaciones, obviamente estos jóvenes lo tenemos perdido, ¿no? Iniciamos concurso de formación de comunicación y liderazgo, lo llamamos Tambores de la Selva, y creamos una plataforma de formación dentro de la COICA, y lo cual se trabajó con nuestros jóvenes, entre mujeres y varones. A través de las organizaciones siempre hemos planteado la economía indígena, ¿no? Debemos conocer nosotros también cómo manejar, ¿no? la economía, ¿no? Tratemos de conocer para poder manejar, tener una buena administración. Estamos coordinando para que durante este año inicie el concurso de derechos, para que pueda tener la sostenibilidad de estos cursos, que se coordina a través de algunos aliados, ¿no? Que aportan para mejora de formación de nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros líderes de las comunidades. Nosotros coordinamos con nuestras bases nacionales, enviamos la convocatoria y la convocatoria lo hacen las organizaciones bases nacionales. Y vemos esos docentes que ya han trabajado con organizaciones indígenas, tienen experiencia. O puede ser también tomando en cuenta que profesionales indígenas también que tenga conocimiento dependiendo del tema, ¿no? La idea es, aparte de las formaciones, también queremos contar con profesionales técnicos y profesionales en educación. Existe esta carencia, esta realidad está pasando en los territorios comunales. No contamos con profesionales indígenas en pedagogía. Nosotros desde la plataforma virtual queremos seguir transformando más recursos humanos y estos jóvenes puedan trabajar desde su comunidad y apoyar también a sus organizaciones. Realmente para poder realizar este tipo de formación existen dificultades, ¿no? Deberíamos garantizar la participación de nuestros alumnos desde donde esté, proveer de logística, ¿no? Para el buen cumplimiento y asistencia al curso al 100%, contar con equipos que cuenten con megas o que estén en un lugar donde que hay líneas, ¿no? De internet. El horario tiene que ser acorde a sus realidades, en qué momento ellos pueden estar conectados, ¿no? En relación de cajas comunales ha sido asequible para nosotros como mujeres. En la mañana estamos ocupadas trabajando, que tenemos un día, un espacio nos dedicamos para contar con la mayor participación de nuestros estudiantes. Tiene que ser una planificación acorde a los territorios. No son presenciales, son virtuales. Actualmente por la situación, ¿no? de la pandemia,
también nos ha enseñado de que el manejo, ¿no? Del equipo, el cómo manejar nosotros también la tecnología, ¿no? Esta pandemia nos ha enseñado, ¿no? El rescatar lo positivo. La idea acá es que la educación mirar como una inversión, no gasto. Es una inversión porque queremos formar recursos humanos que van a servir a sus países y comunidades.